Prime Time, Restaurante y Bar presenta Ale Expuesto. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Saludos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Ale Expuesto. Uno más, aquí seguimos. Gracias por sus comentarios en mis distintas redes sociales. Recuerden Alex Blanco TV en mi canal de YouTube para que se suscriban, le sigan dando like. Afortunadamente ha gustado mucho pues los episodios anteriores, desde que comenzamos el proyecto, las charlas con amigos, con colegas, las anécdotas, sobre todo lo hemos platicado. Y nada más aclarar rápido antes de presentar a mi siguiente invitado. En el capítulo anterior donde tuvimos a Rafa Puente, que se alargó, fue más del tiempo común que hacemos este podcast, que es más o menos de 1 hora. Nos llevamos casi 2 horas con Rafa, porque nos enganchamos. Normalmente no pretendo, no es la idea de este podcast, como se lo comentaba Rafa, pero también me gusta que los invitados expresen su punto de vista cuando algo no les parece, de mi trabajo, de lo que ven en la televisión. Y en esa ocasión con Rafa, bueno, pues tenemos ahí algunas diferencias que aclaramos, no pasó nada, y las cosas se dicen de frente, como siempre lo he dicho. Cuando se hace una crítica, en mi caso, cuando yo estoy en la televisión y hago una crítica de algún entrenador, de algún futbolista, bueno, trato de sostenerlo cuando lo tengo de frente a la persona, al invitado, y fue el caso con Rafa Puente del Río, al cual respeto, intercambiamos puntos de vista. No le gustaron ciertas cosas que decimos o manejamos, sobre todo en la televisión. No pasó nada, y como 2 personas adultas lo platicamos, lo charlamos, y fue un programa muy bueno. Así es que se los agradezco. Le agradezco a Rafita, por cierto, un saludo a Rafa, a su señor padre, con el que tuve la fortuna también de convivir ahí en ESPN, al Guama. Entonces, bueno, ya dicho todo eso, ahora sí, presentamos al siguiente invitado de las nuevas generaciones, que también me da mucho gusto tener aquí. También egresado de la UIC, de mi alma mater, de la Universidad Intercontinental. Es comunicólogo, comunicador, es analista. Pepe del Bosque está aquí en Ale Expuesto. Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, güey? Qué gusto saludarte. Bien, estaba escuchando el intro y dije, no, seguro fue Rafa Puente del Río, porque el Guama te suelta un madrazo. No, papá me hubiera... Era bravísimo. Tipazo también. Un tipazo. Sí, sí. Yo creo que estaba molesto también conmigo, porque la neta sí le tundía a su hijo fuerte cuando Rafita llegó a Pumas. Pero qué bueno que vino, ¿no? Para poder abrir el diálogo, y de eso se trata también. Claro, o sea, y como se lo dije, y aparte, te digo, no solamente él, he tenido actores invitados aquí que tienen otra perspectiva de lo que hacemos. Entonces, a muchos no les gusta, por ejemplo, me han dicho, oye, no me gusta de repente lo que veo en los programas de polémica, y es válido. O sea, yo lo capto, lo pregunto, lo asimilo y trato de llevarlo a mi trabajo, ¿no? Para mejorarlo, si se puede, y si está en mis manos, adelante. Y la clave es que dices, programas de polémica. Claro. O sea, cada quien elige hoy en día lo que quiere ver, ¿no? Exactamente. Entonces, si va orientado más hacia la polémica, el entretenimiento, etcétera, está perfecto, ¿no? Quien busque ver eso va a tener, digamos, mayor confrontación. Es que hay, digamos, producto para todo, ¿no? Para todo y para todos. Entonces, justo por eso quería aclarar ese tema, porque hay gente que de repente pues se molesta con lo que podemos decir o piensa que es personal, ¿no? En el caso de Rafa, que yo le explicaba algunas cosas o traté de explicárselas, y puede o no gustarle, y es respetable, ¿no? Como tú decías, hay público, creo que hay público para todo. 100%. Y ahí quería entrar contigo, porque a mí me llamó la atención desde que te vi, y aparte sé que estuviste también ahí en ESPN haciendo tus pininos. De hecho, sí. Mi productor, el de La Última Palabra, Eliseo Janeiro, te mandó saludar. ¿Cómo no? Tipazo. Estuvo ahí. Me lo encuentro a veces en lugares. Sí, el buen Janeiro. Sí. Gallego. El gallego. Y te he seguido, y yo sé que a lo mejor tú no comulgas con ese tipo de contenido, ¿no? O sea, por lo que veo en tus redes, por lo que haces, por cómo te desenvuelves, tal vez a ti no te gusta ese tipo de contenido, o estoy mal, o puede ser una percepción equivocada. Siempre he sido un poquito radical en cuanto a lo que me gusta y no me gusta, pero he aprendido a diferenciar, ¿no? El hecho de que no me guste a mí no quiere decir de que no sea válido.
porque no puedo descalificar lo que a cientos de miles de personas les va a gustar. El hecho de que yo no lo haga no quiere decir que esté bien o que esté mal. A mí me gusta aproximarme al juego a partir del análisis, porque así lo vivo, así lo disfruto y así me fui formando. Entonces a mí me gusta otro tipo de contenido. Eso no quiere decir que no vea a veces La Última Palabra o Fútbol Picante o en España El Chiringuito, porque a veces yo creo que tienes que ver todo lo que hay dentro del medio para poder crear una identidad de lo que quieres hacer como comunicador. Y por ejemplo, a ver, siempre que me preguntan, es que hacen más show, es más entretenimiento. ¿A ti qué te gusta esa parte? Y siempre lo trato de platicar. Pues sí, estaría muy bien darle a la gente también esa parte de lo que te gusta a ti, el análisis, ¿no? La táctica, que se ha hecho. Pero si tú ves el resultado final, encontrarás que a la gente de repente dicen, están hablando, o sea, de táctica, le voy a cambiar, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero yo te preguntaría, ¿cómo lo abordarías tú para hacerlo tal vez más didáctico? Más didáctico, exactamente. Bueno, hay primero el tema del rating y la hora en la que se emiten estos programas. Que ya es tarde. Normalmente son 10, 11 o a veces hasta 12 de la noche. Por lo tanto, la persona que estuvo todo el día en la chamba está cansado, está metido en una dinámica que igual y lo que necesita es distraerse y no ponerse a pensar. Y por ejemplo, a mí lo que me gusta es reflexionar sobre el juego, ¿no? Porque Vicente Sánchez tendría que pasar a línea de 4 en lugar de jugar con línea de 5 y repetir lo que hace Anselmi. ¿Cómo lo abordaría yo? Para empezar, en un horario mucho más ameno. Por ejemplo, en Argentina hay un programa que me gusta mucho, con dos personas que además admiro y que puedo considerar amigos, Diego Latorre y Miguel Simón, que se llama Metita, ¿cómo no? Tipazos además. Y ve muy bien el fútbol. Ve muy bien, comenta muy bien, sí. Logró llevar el personaje del jugador, pero también a ser analista. Y es tipo Valdano en ese sentido de que también tienen labia, tienen lírica, se expresan muy bien. Entonces yo creo que hacerlo didáctico nunca va a tener el resultado que tiene un programa de debate, de polémica, de entretenimiento. Es imposible, pero yo siempre he pensado que es mejor encantarle a pocos que gustarle a muchos. Sí. Porque al final el que se te va a quedar en el nicho siempre y el que te va a salir a defender y el día que saques un canal de YouTube o que mandes, no sé, en TikTok, tus redes sociales o en Instagram, es más fácil retener la atención de la gente a la que le encanta tu contenido que solamente la que le gusta. Al menos así es como yo lo veo. Ahora, Pedrerol en España también tiene muchos seguidores. Acá en La Última Palabra hay gente que o está de tu lado o está del lado de Gustavo Mendoza o está del lado de los exjugadores. O en ESPN pasa lo mismo. Sí. O ahora en TUDN que llevaron a David para... La línea de 4, ¿no? Exactamente. Que, por ejemplo, a mí me gustaba más la línea de 4 cuando era un programa en el que se hablaba más de fútbol. Últimamente no veo línea de 4 porque se aborda desde un prisma mucho más sensacionalista y menos analítico. Pero repito, no quiere decir que esté bien o que esté mal, solo es algo que a mí no me gusta tanto. Y entonces, por ejemplo, dices, hablas el tema de los horarios, que eso es importante, que también cuando trato de darles la explicación, ¿no? De, es que abusan, es más show, es más entretenimiento. Y yo toco el tema del horario porque es importante y tú lo dijiste. 11 de la noche. La persona llega cansada. Normalmente ya estás, pues, para dormir, ¿no? Estás ya, o estás en la sala, o ya estás tal vez en tu cama, o te quieres distraer, te destapas una chela, lo que sea, ¿no? Fíjate, yo soy de los que piensa que sí se puede combinar, pero hay que saber hacerlo. Es difícil. Es muy complicado. Por ejemplo, el ruso Brailovsky estuvo con nosotros. Él hablaba, o fue de los primeros en hablar de táctica, ¿no? De enseñar un pizarrón y el famoso número telefónico que le decía, sí. El número telefónico, ¿no? Le puso y me acuerdo que daba los ejemplos y trataba de hacerlo de alguna manera dinámico, pero era muy complicado. Era complicado porque si tú ves la faceta del analista o la faceta del que entra en el debate, en la polémica, pues la gente va a decir, a esa hora tal vez me quedo más, no con la táctica, sino con
con el show. Te cuento una anécdota para contextualizar eso que estás diciendo. En imagen pasé 4 años. Alarcón, Javier Alarcón, con el que siempre voy a estar muy agradecido, porque él primero me debuta en Televisa hace años, 2009, imagínate, en Canal 4 cuando se llamaba Solo de Fútbol. Solo de fútbol. Ahora te cuento eso, pero me lleva a imagen para defender a Juan Carlos Osorio, porque yo veía que lo reventaban de todos lados. Yo nunca había salido en televisión más que esa anécdota de un mes en Solo de Fútbol. Y bueno, estaba Celada, estaba Ramón Ramírez, estaba Javier Alarcón, estaba Pablo Carrillo, no, que Juan Cambios y la mayoría, sobre todo los exfutbolistas, Celada, muchas descalificaciones. Entonces se me ocurre decir, es que igual y no le entiendes lo que está diciendo. O sea, pero yo de invitado, se prendió, se calentó el programa y yo le dije, bueno, vamos a hablar de fútbol, ¿qué es lo que intenta? Modelo de juego, cómo presiona el equipo, qué hace tras pérdida, ¿va a presionar o repliega? ¿Por qué juega con ese tipo de laterales para defender el segundo palo? Y entonces empezamos a hablar. Invitan a Juan Carlos Osorio, ya estando yo dentro de... Después de ese debate me contrató Javier Alarcón en imagen. Y me dicen, vas a tener una sección, no más de 3 minutos, en donde en el pizarrón vas a platicar un poco de lo que puede tener Alemania. Entonces saludé al profe, al aire, tal, y aparte era en vivo, 11 de la noche, ya el programa iba a 11:40 después de la entrevista, el mano a mano con Carrillo y con Javier, y empiezo a hablar. Bueno, así va a jugar Alemania. Él se da cuenta de que yo sabía quién era Goretzka, dónde se mueve Özil, o sea, cómo juega Alemania. Se le vio un brillo en los ojos, en donde el tipo empezó a decir, mira, yo voy a meter a un central tal. Desmenuzó el 11 que iba a poner un año después prácticamente, o 6 meses después. O sea, ya estaba confirmado el partido contra Alemania. Y yo volteaba y la producción me decía, güey, ya corta, cabrón. Esto es lo más aburrido que hemos visto. Cortaron el video, subió el clip y en 2 días tenía más de 10 millones de visualizaciones. Fíjate. Y mucha gente decía, se puede hablar de fútbol, se puede hablar de táctica. Hubo quien me reventó porque, pues, ¿quién es este chavo que está intentando descubrir la ciencia oculta o lo que siempre me pueden llegar a decir? Ajá. Pero esa fue mi confirmación para reforzar la convicción de decir, esto también funciona, así como el debate, el entretenimiento, la polémica, también funciona el análisis. Y entonces, o sea... Sí, a ver, y es muy buena anécdota. Yo creo que, insisto, yo creo que hay lugar para todo y creo que se puede combinar. Para mí, si me preguntas, puedes hacerlo y creo que pueden entrar las dos al mismo tiempo. O sea, yo no estoy, digamos, peleado con eso, al contrario. Yo creo, porque lo he vivido también, que se pueden hacer las dos partes. Creo que de repente sí se abusa del otro también. De acuerdo. Y te lo digo yo, o sea, yo creo que sí de repente nos vamos al extremo. Porque, pues, una de nuestras funciones, tú lo sabes, pues es informar, entretener, ¿no? Uh-huh. Las básicas, ¿no? De la comunicación, que siempre lo tratamos de compartir, pero sin olvidarnos que pues hay ratings, que tienes que marcar bien, etcétera, etcétera. Se tienen que entregar cuentas al final. Se tienen que entregar cuentas. O sea, el día que me toque estar de ese lado, creo que lo voy a entender mejor. Porque de momento nunca me ha tocado estar en una mesa de discusión. O siempre he regateado esa posibilidad. No te... O sea, si te invitan y te dicen, oye, le entras, Pepe, mañana te invitamos a entrarle a la polémica. Trabajo es trabajo. Y yo no sé cuánto va a durar esta faceta en donde puedo comentar Champions, Premier, y grandes partidos y demás. Nuestra carrera es así. Y yo no pensaba que iba a tener la posibilidad de ya tener a mis casi 37 años 8 finales de Champions. O sea, eso yo en mi vida lo llegué a pensar. Entonces, yo sé que hoy estoy en un lugar de privilegio. Sé que el día de mañana me pueden echar, ojalá no, pero puede pasar porque así son los medios. Pero yo siempre intento como responderle con cariño al Pepe niño que me decía, güey, a mí me encanta lo que hacía Vizcayardo, a mí me encanta lo que hacía en España, no sé, Valdano, gente que hablaba más del juego. Sí. Entonces yo crecí con eso.
a mis amigos les gustaba lo mismo que a mí me gustaba. Entonces yo quiero ser lo que yo admiraba cuando era niño. Fíjate que al escucharte y al escuchar que mencionas ciertos personajes como Vizca, con el cual también tuve la fortuna de compartir y aprender, porque yo siempre lo he dicho que en esta carrera creo que nunca dejas de aprender, como en la vida, ¿no? Pero yo siempre desde que inicié trato de exprimirle o sacarle lo mejor a compañeros que ya llevan más tiempo que yo, ¿no? Y uno de los consejos que recibí del buen Enrique Garay, por cierto, que ya estuvo acá también, me dijo, lo importante en esta profesión es que siempre seas auténtico, siempre sé tú, genera tu propio estilo. Y por eso te digo, yo te felicito porque creo que tienes tu estilo. Gracias. Y pues no te ha salido del estilo que tú manejas, de lo que tú crees, de lo que crees que a ti te funciona, del nicho al que crees que, bueno, no crees, estás llegando porque hay un nicho para eso. Yo lo que te preguntaría, ¿tú cambiarías algo? O sea, yo al escucharte y yo lo que veo y te he seguido y me gusta cómo haces el análisis, o sea, porque yo escucho y me gusta escuchar y me gusta prestar atención. Y me gusta aprender también de la táctica, a pesar de que piensa la gente, y los futbolistas, yo sé, los futbolistas que dicen, no te gusta y no sabes, y nada más hablas de la polémica o de las declaraciones o de, ¿sabes? Incendias la mesa, ya sabes. Pero sí me gusta, la verdad me gusta meterme en la táctica. Trato de cuando convivo con gente que ha estado en la cancha, pues les pregunto. Pero yo te diría, ¿cambiarías algo de la manera como lo comunicas? Porque luego, siento yo, y esto a título personal, y a lo mejor gente que se me acerque y me dice, ese chavo es muy bueno, Pepe, me gusta, pero luego utiliza unas terminologías que, cabrón, me cuesta. ¿Cambiarías algo en ese aspecto o te sientes cómodo como, o sea, te lo digo porque, por ejemplo, no sé, me viene a la mente el tribote. Claro. O, no sé, términos que a lo mejor se usan más en España o en otros lados. En España se usa mucho. ¿No? Pero aquí, a ver, yo crecí con contención, claro. 2 contenciones, o sea, el lateral, pero hablas de términos como interiorizar, ¿no? Por ejemplo. He moldeado mucho el tema de comunicar, sobre todo porque Javier Alarcón en imagen me dijo, te va a tocar hacer el Querétaro. Y el Querétaro, así como te puede tocar un partido contra Santos, 5 de la tarde sábado, que va a tener un rating bajito, es TV abierta. Entonces le vas a llegar a más gente. Le vas a llegar al cuate que está despachando los tacos, o al cuate que está poniendo gasolina, o al cuate que está vendiendo flores en el mercado. Sí. Entonces, igual y ellos no van a entender todo lo que tú quieres comunicar. Exacto. Entonces tienes que flexibilizar un poco el lenguaje, porque yo realmente como hablo es como aprendí. Y de táctica en México realmente vamos muy rezagados. En Argentina y en España, donde tengo familia, pues podía absorber culturalmente muchas cosas que a mí me gustaban para desmenuzar el juego. Entonces Javier me dijo, mira, recuerdo puntualmente, era un partido que dio 16 puntos de rating, como un Querétaro Chivas, una locura. Se había creado un ambiente, 9 de la noche, el Querétaro estaba muy bien, y me dijo, sé tú, fluye. De hecho me pasaban un pizarrón y a mitad de la transmisión ahí va a hacer tal cambio. Entonces yo ahí de forma didáctica, porque me dicen, ahí van a entender que es un interior en 4-3-3, porque se conoce como volante, o que el contención es el medio centro, o que es un falso 9, no, o sea, o por qué extremo a perfil cambiado, ¿no? Y ese tipo de cosas me ayudó mucho Javier, porque me decía, yo creo en lo que tú dices porque sé que lo sabes y sé que le gusta a la gente, pero tienes que también ponerte en los zapatos de las personas que no tienen todo el tiempo de saber lo que los analistas saben. Y eso me ayudó muchísimo. O sea, ¿sí sientes que has cambiado de cuando iniciaste? Era ahora? muy radical, no cambiaba nada. Hoy en día, incluso en la Champions, ya soy mucho más ameno. No, te lo digo porque yo cuando iniciabas y a mí me costaba, o sea, me costaba esa parte de decir, bueno, ojalá lo trasladara de otra manera, ¿no? Para entenderlo mejor. Para que sea más sencillo para todos. Exacto. O sea, totalmente. En la Champions,
O sea, tú partes de que la gente sabe mucho más de fútbol europeo y está más familiarizado con la terminología de allá. Porque sabe que Vinicius puede jugar en lugar de extremo segunda punta porque no recibe pegado a la raya de cal, sino que se cierra para formar una doble punta con Mbappé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las fui trabajando muchísimo y hoy en día te digo, no sé, llevo casi 9 años en W Radio. Sí. La gente me dice, güey, ¿por qué no dejas el radio? Y le digo, no, porque me da ritmo. Porque yo no narro porque no tengo la capacidad de narrar y porque no tengo ritmo. Sin embargo, el radio, para un comentarista que es de energía más lenta, de comentarios más reflexivos, analíticos, el radio te da velocidad. Sí. Y el radio le tienes que hablar a un buen de banda que si le dices el medio centro en 4-3-3, igual y te dice, mi hermano, ¿qué carajos hablas? Sí. Y entonces tenemos un programa también desde hace mucho tiempo, de lunes a viernes, ahí en W Deportes, en donde se ha formado mucha gente. Memo Navarro, que hoy está en Tubi como analista principal de Premier. Beto González, que ya está en TNT y que ya hizo el Mundial en W. Oscar Mendoza, Eugenio Tamés, todos súper jóvenes, menores a los 26 años. Y ellos ya hablan con la misma terminología que yo hablaba y son bien recibidos por la audiencia. Solamente yo les digo, güey, hagan lo mismo que me dijo Javier. Flexibilicen un poco el lenguaje y no sean tan clavados. Recuerden que le están hablando a gente que la mayoría de las veces vas a ver menos que tú, porque tú te dedicas a esto, ¿no? Sí, claro. O sea, es muy interesante, ¿no? La manera en cómo utilizamos el lenguaje, la terminología, cómo le llegas a las personas. Yo, ahorita que tocaste el tema de la radio, y la tele, ¿cómo hiciste el ajuste? Porque tú lo decías, es muy distinto, ¿no? El ritmo del narrador de radio es muy distinto al ritmo del narrador de televisión. Y el analista tiene que saber cómo entrarle. En la tele asumo que la gente ya lo está viendo. En la radio lo tienes que describir para que la gente se lo imagine. O sea, fue todo un trabajo para poder verbalizar lo que estás viendo, porque analizar en directo, yo valoro mucho el trabajo de la relatora o el relator, porque tienes que tener un feeling especial, tienes que tener además un carisma añadido. El analista, si cumple el trabajo el analista, es el güey que terminó de ver el partido y sabe medianamente lo que pasó y puede llegar a la reunión con sus cuates o con sus amigas o con su suegro, lo que sea, y le dice, el América ganó 3-1, pero no jugó bien, porque Jardine quería mayor control y fue un correcalles el partido, pero el talento individual se impuso. Si tú ya sales con esa reflexión, tú ya estás como analista cumpliendo tu trabajo, porque el güey que te escuchó o que vio la transmisión, dices, ok, tiene una noción un poco más reflexiva que solamente el no robaron o... ¿Me explico? Sí, ya tiene más contexto. Más sustancia. Más contexto de lo que pasó en el partido. ¿Algún narrador, que me imagino has participado con muchos, has tenido la oportunidad de trabajar con muchos, te ha pedido o te ha sugerido, te ha dicho, Pepe, espérame, quédate o haz una pausa o quédate callado cuando esté la pelota en cierto sector de la cancha? ¿Ninguno? A ver, he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con don Emilio Fernando Alonso, con Paco González, con Jesús Humberto López. O sea, estoy hablando del radio, con Alvarito Morales. Por ejemplo, todo el Mundial de 2018 hicimos 8 partidos juntos. Yo pasaba por él a su casa ahí, por el Parque Hundido. El buen Alvarito. Y hay una muy buena relación. Y hay gente que dice, no mames, ¿cómo te puede caer bien Alvarito? Sí, a ver, Álvaro es una cosa en la televisión. Como persona, es un tipo al que aprecio bastante y me he ido a cenar. Y él siempre, cuando yo trabajaba como research en ESPN, tenía buenos consejos. Entonces, si la persona te ayuda... Álvaro, en algunas cosas, sí me decía, yo me siento más cómodo con el tiro de esquina acá y antes de cobrar, si tiras un datito y luego yo... Pero era cuestión de adaptarse, ¿no? En televisión realmente siempre he estado muy cómodo
O sea, con Majo, con Murguía, con el chileno, Con Tapia. con Tapia. Sí. Muchos chilenos, porque me tocó Felipe Sebastián en Sky, el chileno Rivas. Felipe también, Sebastián, que es mi vecino, por cierto. Ahí, bueno, no voy a decir dónde, pero sí, Ahí. no tan lejos de acá. No, pues está cerca de acá. Y bueno, Tapia me ha aconsejado mucho, porque El Panda. es un reto trabajar con alguien que tú tenías como referente de niño. Y entonces que ahora me toque ser, digamos, el Vizcayar de Tapia, es algo bien fuerte. Es complicado. Y yo sabía en ese momento que tenía que cumplir la expectativa, porque si no, le puedes caer bien, pero si no estás a la altura, o si no estás preparado, o si no estás informado, o si no comunicas bien, en 2 segundos te va a decir que, ¿sabes? Sí, te lo preguntaba porque hay narradores, ¿no? O relatores pues que de repente te dan ciertos consejos o que le dicen al analista, oye, mira, por ejemplo, a mí me tocó con Andrés Cantor en Estados Unidos. Saludos al buen Cantor, que fue de los pioneros en Estados Unidos en la narración junto con Norberto Longo, paz descanse, otro analista argentino. Y cuando yo llego a trabajar con Andrés, me ponen de analista a mí y me dice, cuando la pelota esté de 3/4 de cancha, cuando estén atacando, Es mía. es mía. Sí. Ahí, o sea, y por eso es importante lo que comentas también, lo del ritmo de radio, lo del ritmo de televisión, ver cómo está el narrador, no cortarle al narrador, ser conciso Sí. también en los comentarios, ¿no? Sentir el pálpito del partido. O sea, porque muchas veces, antes del tiro de esquina, tiro ahí un breve comentario que siento que es importante y si no se me va a olvidar. Claro. Entonces, igual hay alguno que como que no le gusta tanto, pero si siento que es importante, hoy en día ya lo digo. O sea, porque digo, ya tengo la espalda para poder ya. decirlo. ¿Cuántos años ya? Empecé en Imagen y en W en enero, sí, finales de enero de 2017. 2017. Entonces estuve ese proceso hasta 2021 y lo que realmente me cambia la carrera es el verano de 2021 porque fue Eurocopa en Sky, Copa América en Sky y Juegos Olímpicos, selección mexicana en Imagen. Entonces en los 3 frentes me fue muy bien. De hecho, de esa camada de Sky salió Majo, salió el Tibu, salió Sales, salió Felipe Sebastián y hay otros muy buenos, Miguel Robledo y demás. O sea, fue una buena camada y además ellos no tenían analista. O sea, estaban acostumbrados a hacer el partido solos. Sí, hacían todo. Era una chinga. Que está cabrón. Entonces me pusieron ahí, encajé muy bien porque me encontré además de gente súper profesional, un grupo humano poca madre, muy buenas personas. La gente de producción también me recibió bien, aunque luego sabía que un par me tiraba el hacha en Twitter. Ustedes saben quiénes son. No, hoy en día son cuates. Pero Don Emilio. Mira, ahora recordando 2018, claro, Don Emilio Fernando Alonso tiene toda la experiencia y si me veo joven, o es lo que dicen, en 2018 me veía todavía más joven. Entonces, en el Argentina-Francia, si no mal recuerdo, un partido de España contra Irán. Como que no estaba así de, uy, ¿y quién es este chavo, no? Sí. No estaba convencido, ¿no? Y me tiró ahí como un par de pelotas con jiribilla sobre Carlos Queiroz. Ok. Y le escribí Como para ponerte a prueba, ¿no? Pero él lo estaba diciendo al aire. Y yo sabía que estaba su dato equivocado. Ya. Y en lugar de yo corregirlo al aire, se lo escribí. Y me dijo Don Emilio, como de no, yo voy a seguir. Y Patti, su esposa, increíble señora, se lo pasé y le dije, revísalo. Y entonces se lo pasó y le dijo como, sí, Pepe está... Claro, yo nunca nunca ha pasado. No lo exhibiste, no. No, o sea, y aparte era una cuestión de nada que nadie se iba a dar cuenta, Sí. ¿no? Como los mundiales que llevaba Queiroz, qué sé yo. Sí. Pero mi trabajo siempre es, por lo menos dentro de una transmisión de un partido, yo tengo que ser el mejor analista como profesional y como persona para cuidar con... Sí, como compañero también, ¿no? Sí, yo Totalmente. Yo estoy de acuerdo también. O sea, seamos brothers afuera o no,
es cuidarlo. Sí. Porque si el relator o relatora luce, o el reportero a pie de campo le va bien, a ti te va a ir bien. Sí. Entonces es un tema de compañerismo. Sí, no, y hay que, y eso es importante porque hay que saber también, a todos nos ha pasado, Sí. Todos hemos cometido equivocaciones. Se te puede ir un dato o a lo mejor en la dinámica del juego quieres tirar un dato rápido y a lo mejor lo das equivocado. Claro. Te puede llevar a eso. Se te tergiversan los números, qué sé yo. Exactamente. Sí. O hasta el nombre. Sí. ¿Qué ha pasado? Courtois. ¿No? El arquero, ¿sí supiste esa? No, me acuerdo. Bueno, digo, el arquero belga, pero en lugar de la L le puse la R. Que suele pasar. El arquero belga, y entonces lo dije así. Y Y entonces dije, y también de nacionalidad belga. Entonces, pues la saqué así como. ¿Está bien? Y pues me hicieron notas así. No, nunca me habían hecho tantas notas. Yo digo, madre mía, o sea, por pronunciar algo mal. sí, pero bueno, a ver, y sobre todo, fíjate que yo en ese tema de los nombres, cuando entrevisté a Barack Feber, que aparte que a Barack lo conozco desde que era. Desde Claro. Ráfaga NBA, Desde ¿no? Que Ráfaga estaba en la NBA. redacción. Sí, desde la redacción que era, ya hemos platicado, tenía 15, 16 años. Pero Barack ha evolucionado y desde siempre le gustó el fútbol europeo. Y a mí me gusta mucho lo que hace Barack en redes y me gusta mucho cuando tiene una sección de cómo pronunciar correctamente los nombres. O sea, cómo, porque yo le preguntaba y te lo pregunto a ti. ¿Tú te vas como se pronuncia en el país de origen o lo castellanizas? Un mix. O sea, si digo Bastian Schweinsteiger, puta, me van a decir chinga tu madre. O sea, güey, es que, Schweinsteiger, y ya, o sea, claro, alguno se vale, otro no se vale tanto, pero yo creo que es parte de la elección y la flexibilidad para que no le caigas mal a la gente. y te digo, porque en esa sección que tiene Barack, saca fragmentos del propio futbolista pronunciando su nombre de manera correcta. Y hasta el propio futbolista a veces dice, así se pronuncia, pero yo sé que es complicado, ¿no? Claro. Le pasó, por ejemplo, ahora al zaguero ecuatoriano está cagadísima, del Paris Saint-Germain, pues es Pacho. Pacho. Sí. Y entonces allá empezó que Pacho. Entonces él ya dice en las entrevistas, Pacho. Y en plan de broma de, güey, en París no me pueden decir Pacho. O como el técnico del América, Jardine. Bueno, le han dicho de 20,000 cosas. Solamente acentúen Jardine. Ya. O sea, es que hay unos muy... ¿Sabe? ¿No le preguntaste cómo por qué te hubiera dicho Jardine así con, Sí. con un tono único? Pero sobre todo, y tú que haces más fútbol de Europa y ahorita con la Champions, hay nombres complicados a veces de pronunciar. Muy bravos. Muy bravos. Sí. ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, ahora que ha sido un reto para mí involucrarme en la Women's Champions League, algunos apellidos son todavía más complejos. O sea, y pues ahí sí pregunto, ¿no? Ahí sí tienes que... Bueno, pregunto, lo googleo. Hay una página que se llama Forbo, seguramente la has visto, con B chica. Sí. Y entonces algunos están desbloqueados, entonces lo puedes escuchar. Lo escuchas. Y entonces ya dices, y lo escuchas 3 veces, porque luego no te queda claro. No, porque dices, aparte, no sé si te ha salido, ahí vienen en distintos idiomas. exactamente. En inglés, en el idioma original, ¿no? En Húngaro. húngaro. Bueno. Sí, no, por eso te lo preguntaba, pero eso en la cuestión de los nombres propios de los futbolistas, jugadores o jugadoras. Nombres de equipos. Ahí sí intento respetar más, porque, por ejemplo, amigos portugueses escuchaban que alguna vez le decía el Sporting Lisboa, porque está el Sporting Braga o, bueno, hay otro tipo de Sporting en otros lados. No, Sporting Clube, porque para nosotros somos el Sporting Clube de Lisboa, y ya de Portugal, porque más allá de Lisboa, intento acercarme. Luego los de Francia, puta, que el Troyes, que el Auxerre, el Montpellier y el Girondin de Bordeaux, y pues ahí ya como que lo tropicalizas un poco. Exacto. O sea, al final es para que la gente lo reconozca. Y a ver, yo no soy Alberto Lati y para... No en la ática. O sea, incluso Lati tiene esa flexibilidad. Sí. Porque tiene ese don, ese carisma, además de que es políglota,
de que los pronuncie de una forma en la que no te cae mal, ¿sabes? No, le sale natural. Le sale natural y dices, ok, así se dice, perfecto. Sí, yo a veces cuando lo tengo cerca Lati, pues si tengo alguna duda de cómo pronunciarlo, Claro. obviamente voy con él y güey, ¿cómo se pronuncia Es esto? como el forbo Sí, humano. lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes a la mano, pero sí es muy interesante, sobre todo cuando mezclas o cuando estás haciendo fútbol de otros países, ¿no? Que esto lo mencionó mal o yo lo que trato de hacer, por eso te preguntaba si igual que Barak, si lo castellanizas, que para mí es lo más fácil, ¿no? Barak yo creo que también tiene ese mix, dependiendo. Lo hace mezcla Sí. Barak Feber. O sea, igual que tú también, los nombres de los equipos se tratan de respetar, ¿no? Por ejemplo, ahora que me mencionas de Portugal, o Porto, le dicen algunos, o Claro. Porto, Yo le digo ¿no? el Porto. Porto, El Porto. Porto, ¿no? O sea, hay clubes que pues no los tienes que cambiar, pues es el nombre del Totalmente. equipo, ¿no? Así tiene que ser. O sea, me pasa mucho cuando escucho transmisiones igual de deportes americanos, que de repente veo que le cambian el nombre a los equipos. Espérame, pues los Lakers, ¿no? O sea, o me acuerdo que luego lo castellanizaban o hacían la traducción. No, pero ¿cómo lo castellanizaban los Lakers? Los laguneros. Ah, le vale. decían. Sí, ya. O sea, se van a la traducción. No lo hagan, por favor. No. Digo, esto te hablo de hace muchos años que yo no lo hacía. O sea, yo no lo hago o yo no le voy a cambiar el nombre en inglés. O sea, yo no voy a hacer la castellanizar es todavía más bravo, güey. Claro. O sea, castellanizar y hacer la traducción correcta, ¿no? O sea, de un equipo. Por eso decía, cuando son nombres de equipos o ya sea de fútbol o de básquetbol o de béisbol, es el nombre del equipo. Sí, luego van a decir el equipo de la comarca. ¿Cuál? Los Lakers. No, ¿sabes? Está cabrón, Exacto. ¿no? O sea, está medio complicado. A ver, vamos a meternos en el tema y aprovechando que estás aquí con nosotros y ahorita que contaras la anécdota de Osorio. ¿Por qué crees que a Osorio, no le fue bien en el Mundial? O le fue como le ha ido a la mayoría de los técnicos en México. ¿Por qué es tan criticado? Porque es un tipo que se ve que sabe. Respira fútbol. Que respira fútbol, que vive de eso, que se fija en todos los detalles, pero que a lo mejor no cae bien en el medio. ¿Por qué? Para empezar, por ser extranjero. Yo creo que el hecho de que llegara a hablar con una terminología distinta, algunos periodistas, técnicos se sentían como invadidos ¿y este quién es? Yo siempre digo que ante el desconocimiento viene la descalificación. Había que ver qué había hecho con Atlético Nacional, cómo jugaba su equipo, o sea, por qué luego ese equipo lo toma, no sé, Reinaldo Rueda y sale campeón de la Libertadores. O sea, hay que darle contexto siempre a la llegada de un técnico y la gente no se detenía ni siquiera a pensarlo. Yo creo que no le va mal en el Mundial. Bueno, le ganan a Alemania ese famoso partido. Igual está mal lo que voy a decir, pero todo el mundo sabe que en el partido contra Suecia o dentro de ese núcleo, el equipo le pidió repetir. Le pidieron repetir a Juan Carlos. Y a él no le gustaba eso. Juan Carlos había preparado contra Irlanda del Norte o contra Escocia, contra equipos que atacaban mucho el segundo palo, como lo hacía Suecia. Primera jugada del partido, ya teníamos amonestado, no me acuerdo a quién, pero era parte de una desconfiguración en un partido que al menos lo preparó 5 meses antes. Al medio tiempo, y esto yo lo sé, no voy a decir nombres, llegaron y le dijeron, profe, ¿qué hacemos? Porque si termina, incluso estuvimos a punto de quedarnos en fase de grupos, con 6 puntos. Sí. Y era Suiza o Brasil. Nadie asegura que le hubiésemos ganado a Suiza porque es un equipo potente, ¿no? Sí. Pero más o menos de nuestro nivel, a veces más, a veces menos. Pero si te dicen Brasil o Suiza, ya veíamos el quinto partido como una posibilidad más que latente. Le piden repetir, él acepta, sobre todo porque también ahí tienes que balancear, ¿no? ¿Qué pesa más, si la estrategia o la gestión de grupo y si el grupo está bien y está conectado? Y al medio tiempo le dijeron, profe,
nos está cargando el payaso, ¿qué hacemos? Y dijo, bueno, no confiaron en el plan que preparé 4 meses antes. Bueno, vamos a intentar reconfigurar y demás. Ahí se perdió el Mundial. O sea, digamos, le cambiaron su plan, él accedió. La típica de, oye, Accedió profe, estamos bien, ¿no? O sea, yo me siento bien, ¿no? El 4-4-1-1 está funcionando, Chícharo Vela detrás, la Jun volante derecha, Irving. Y la defensa yo creo que también, no, hay que, la misma base, ¿no? Vamos igual. Y entonces ahí... Fíjate, alguna vez platicando con él, porque además platicamos cuando me tocó cubrir una Copa Oro, que fui con Rubén Rodríguez, que seguíamos a la selección, y también iba Rafa Márquez Lugo. Nos lo encontramos alguna vez ahí en una charla, en un café, y pues un tipo, o sea, Juan, Sí, sí. cuando de fútbol creo que es igual. Empiezas a hablar y te pone los aleros. Sí, igual que la Volpe, ¿no? Sí, que se apasionan. Entonces él explicaba que uno de los problemas y uno de los conceptos que él había, digamos, detectado lo que le pasaba a México, la pelota detenida que siempre sufre México, ¿no? Históricamente, Uh-huh. decía que los laterales necesitaban mayor estatura, Totalmente. ¿no? Y mucha gente como que no le molestaba, y gente del fútbol también como que decía, pero entonces para ser lateral con Osorio necesitas medir más de 1.80. ¿Tú compartías ese concepto o por qué? O sea, te lo pregunto porque sí, o sea, si uno analiza lo que dice o lo que decía Osorio en ese momento, pues tenía sentido, ¿no? El lateral que a lo mejor no cerraba o que le ganaban por estatura, le ganaban el brinco, a lo mejor teniendo un lateral o un central. Claro. Edson lo probó de lateral. Un central que juegue como lateral te puede ayudar más. ¿Tú compartías ese concepto? 100%. Claro, dependiendo el esquema, ¿no? El sistema, el modelo de juego, yo siempre he pensado que el fútbol, sobre todo con toda la evolución que ha tenido, se debe de entender más por funciones que por posiciones. O sea, puedes tener un lateral muy bajito que sea muy bueno, pero igual defendiendo el segundo palo puede ser un hándicap, ¿no? Para el equipo si te meten centros cruzados buscando, no sé, al Mandzukic de turno delantero que ataca a partir de la banda, ¿no? Entonces todo eso tiene que tener el técnico el olfato para detectarlo. El tema es que se radicalizaba demasiado el discurso del profe Osorio. Un ejemplo perfecto es lo que ha pasado actualmente en Tijuana. Ya no está el profe. Ya no está. Pero, bueno, llamó a futbolistas de un biotipo muy específico, ¿no? De raza negra, que compitan bien por arriba, pero todo tiene un porqué detrás, ¿no? ¿Cómo juega Xolos? ¿No? Que presiona muy arriba, pero con encajes individuales, o sea, las marcas al hombre. Si tú no estás pudiendo marcar bien al hombre, necesitas ganar la segunda jugada, el rebote, ¿no? Entonces por eso metes a un centrocampista como Boyá o a un zaguero como Poroso que te vaya muy bien, muy expeditivo y defienda bien hacia adelante. O luego cuando busques también juego directo, tengas al jamaiquino Nicholson. O sea, él trata de combinar la parte física con la parte, digamos, táctica de lo que pretenden sus equipos. Pero yo te diría, y ahora que pones el ejemplo de Xolos, no es contraproducente muchas veces porque vimos una etapa de Xolos muy buena. Cuando toma al equipo él, mejora. De acuerdo. Y incluso en este torneo tuvo momentos muy buenos, pero empezó la racha negativa. Y hasta él lo reconoció. Varios partidos alzó la mano y dijo, yo me equivoqué. Me tardé en hacer los cambios. Sí, a veces era muy caótico en el tema de cuántos cambios hacía, o era demasiado intervencionista que en el medio tiempo te sacaba 3 y metía a 3 jugadores diferentes. O sea, sí tiene mucho eso de la improvisación, pero tiene un porqué. Y yo siempre creo que como comunicador, antes de solamente reventar y decir, Juan Cambios Osorio, hay que intentar descifrar qué es lo que está buscando. O sea, el objetivo, por lo menos de mi rol como analista es, yo creo que él está intentando hacer esto, pero si yo que no soy director técnico o no estoy dentro de un cuerpo técnico, solamente descalifico desde el micrófono en una transmisión,
El que se está equivocando soy yo, independientemente de si los cambios le han resultado o no a Osorio. Pero, a ver, por ejemplo, y ese tema es muy interesante porque si yo te digo, a ver, Pepe, hay técnicos tradicionalistas que no comparten con Osorio y que les da resultado. Y me puedo ir a Europa a ponerte ejemplos. Yo sé que a lo mejor las plantillas son distintas. Claro. O si hablamos del Real Madrid de Ancelotti o con Guardiola, no sé, poner ese tipo de ejemplos. Pero otros técnicos, sin mencionar esos grandes nombres, que digan, no, pues es que pues no hay que moverle tanto, ¿no? O sea, yo tengo mi 11 bien definido y a lo mejor tengo tres cambios por ahí que me resultan por partido y con eso me la llevo. Claro, cuando tienes un Ferrari lo puedes manejar también un poquito más fácil, ¿no? Ancelotti hoy en día es más gestor que estratega, por ejemplo, ¿no? Pero en el Milan, cuando puso el famoso árbol de Navidad, o lo que hizo con Kaká, con Rui Costa, y ese centro del campo, Seedorf, Ambrosini, Pirlo, Gattuso, o sea, también tácticamente era muy rico. ¿A qué voy con esto? Yo creo que hoy en día el entrenador tiene que estar tremendamente preparado. Muchos amigos han sacado la licencia UEFA A y me dicen, no sé, uno es, por ejemplo, abogado. Estoy estudiando más en el curso de entrenador en la UEFA que como litigante. Fíjate. Cuando me formé. O sea, porque es una preparación tremenda. Y por eso al momento de analizar fútbol es una cuestión compleja. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen, no, es que es muy sencillo, son 11 güeyes. No, hay que ver cómo compite un equipo. Si ataca, si defiende, cómo ataca, cómo defiende. Yo siempre digo las 4 fases del juego, que es como el manual para entender fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que hace un equipo cuando tiene el balón, ¿no? ¿Qué intenta cuando tiene el balón? O lo tira largo, o busca asociaciones en corto, o busca atraer al rival para luego empezar a progresar. ¿Qué es lo que hace cuando lo pierde? Si recupera agresivamente o repliega, ¿no? Y a partir de esos 2 conceptos entras a las 4 fases del juego y luego el modelo de juego o el sistema, que es diferente al esquema. O sea, todo eso me parece que es súper complejo de entender y también ahí está el reto de los comunicadores, ¿no? ¿Cómo te aproximas a ese análisis que es tan profundo para que la gente lo asimile de manera más sencilla? Sí, ¿no? para que ya le llegue a la gente ya, ¿no? El platillo ya bien preparado, ¿no? Que es dificilísimo. Y yo hay veces que salgo de un partido y digo, se me olvidó decir esto o no comenté esto. Depende también mucho la sinergia que se está construyendo dentro de la transmisión, ¿no? A ver, Juan Carlos Osorio, ahorita que me estoy recordando, o sea, que hablamos del profesor, estoy recordando, él inició como preparador, ¿no? Como Sí, preparador físico. Preparador físico. Exacto, como profesor, ¿no? Exacto, pero lo traigo a colación, traigo el tema, porque tal vez esa preparación que tuvo, ¿no? Y estuvo también en el fútbol inglés, ¿no? Si mal no recuerdo, y tuvo su paso también por la MLS como técnico, pero tal vez esa formación de la parte física él la trata de trasladar y lo trata de llevar también como parte a sus equipos, ¿no? O sea, como meterle esas cositas distintas, ¿no? Él tiene muy arraigado el concepto del biotipo. El biotipo, exactamente. El biotipo del jugador. Que, por ejemplo, en México, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con Andrés Lilini y Andrés no me lo supo contestar, ¿no? Porque en una entrevista yo le preguntaba, bueno, Andrés, ¿han pensado en dividir el país a partir del tema del biotipo del jugador? De, por ejemplo, en Oaxaca, Javier Aquino, biotipo muy oaxaqueño, ¿no? No muy alto, pero súper resistente, con cierto margen de velocidad, que compite bien, vale. ¿De dónde salieron, por ejemplo, César Montes y Johan Vázquez? Si nos vamos más atrás, no, pues que de Cimarrones. No, en esa zona entre Chihuahua, Sonora, Coahuila. Más altos. ¿no? Más altos, físicamente más poderosos. Ah, ok, perfecto. En el Bajío, ¿no? En el Bajío históricamente se ha dado jugadores de buen trato de pelota, técnicamente dotados. Y entonces te vas dividiendo las zonas de un país tan grande. Y no es que sea física cuántica, es que son cosas que realmente se ven representadas. Sí, Por sí. ejemplo, desde los colegios maristas, cuando iba a la Copa Champagnat y tenía 10, 12 años y era muy jovencito, tú veías que
eran un tipo de jugador, los de Mérida, Yucatán, y otros los de Guadalajara, Claro. y otros los de Tijuana, y éramos diferentes los de la Ciudad de México y distintos los de Monterrey. Entonces, si tú divides el país a partir de los distintos biotipos que hay dentro de una cultura tan grande, yo creo que podríamos estar también un pasito más adelante, ¿no? Para poder encontrar otro tipo de solución. Y ese, digamos, ese punto que tocas, lo tienen que hacer, evidentemente, primero los equipos, ¿no? En la detección de talentos, en la formación, Ujú. ¿no? Ahí está el futuro de México. Es a lo que iba. Porque si los equipos detectan lo que tú dices, ¿no? El biotipo del futbolista, ciertas zonas, oye, ya vi que este es más técnico con la pelota, o el de allá tiene más potencial físico, es más alto, está fuerte, más resistente. Lo ideal es que los equipos los detecten en la formación, o sea, que se los lleven, los formen, y que después eso se traslade a selección mexicana o a selecciones. Es que yo creo que es como un embudo. O sea, creo que el futuro de cualquier selección está en detectar el talento. Por ejemplo, en Japón no hay tema de biotipo. Hay dos biotipos, ¿no? Están los japoneses que son un poquito más fuertes, mamados, y el japonés tipo Takefusa Kubo o Kagawa, que son más chiquitos. Pero muy rápidos. Pero Sí, rápidos aparte. y hábiles Sí. y demás. En México tienes una diversidad muy grande. Sí. Pero también va de la mano con la evolución de cómo trabajan las academias en el fútbol mexicano. No voy a decir que todas, porque muchas trabajan bien, pero me he llevado tremendas decepciones. Por ejemplo, en cantera. Con Pumas hace 7, 8 años que un par de papás me llevaron a ver a sus hijos. Muy buenos. De hecho, los dos están hoy en día en segunda división en España. Ok. Y no les enseñaban nada. Pero Y todo- está en España porque acá no les dieron la oportunidad. No, quisieron porque irse. se presentó una oportunidad a través de un curso de verano, los vieron y se fueron. Uno hay una región de Valencia y otro al norte ahí por San Sebastián, si no mal recuerdo. Pero cuando los fui a ver, o sea, lo que enseñaban era la verdad muy triste. Ok. Y todo tiene un porqué. En el Endit cualquiera puede sacar su curso de entrenador. O sea, hay que ser serios. Si tú quieres tener mejores entrenadores, tienes que meter un programa mucho más sólido. Hoy cualquiera, de verdad, cualquiera puede sacar su licencia para ser entrenador en México. Y eso es una pena. Haces el curso en línea, ¿no? ¿O puedes tomarlo en línea o no? Antes se podía tomar no. en línea. O De hecho, ahora tienes que ir a... hace 5 años yo estaba por cursarlo. No voy a decir nombres, pero 3 entrenadores, 2 de ellos daban clases en Endit, me dijeron, no te metas. De plano. O sea, me preguntaron qué cursos has hecho y les conté, bueno, la FECFA para Scouting, no sé qué, el MVP School, que ahora tomaron un poco la metodología del MVP Schools para el tema del Endit. He tomado otros diplomados y demás. Lo que sirve es ver fútbol, hablar de fútbol con gente que sabe más que tú de fútbol y tener la posibilidad de, si ves a un entrenador como Osorio o con La Volpe, no sé, Hablar con ellos. hablar con ellos, que te cuenten las cosas y luego tú lo ves en un partido y lo intentas representar. Pero hoy en día no evolucionamos en cuestión de formadores, que para mí ahí está el meollo del gran problema, el epicentro. Si tú tienes un formador que gana 7, 8 mil pesos en una academia, en X equipo, él automáticamente, si tiene la 13, va a querer dirigir a la 15. Y si tiene la 15, va a la 17, Quiere porque te brincar. pagan un poquito más. Y el de la 20 algún día va a querer ser el interino del primer equipo. No, hay que pagarles muy bien a los formadores Sí, para que no se quieran para que mover, no se quieran ir, para que estén bien preparados. Y, por ejemplo, me tocó tratar mucho con la gente del Borussia Dortmund. O sea, con los formadores, los directores de la academia del Borussia Dortmund, puedo decir que son amigos. Y le decía al de la sub-14, oye, Mats, ¿te interesa dirigir el primer equipo? Y me dice, no, es mi sueño. Si yo le mando un buen jugador al de la sub-15, que luego el de la sub-15 lo manda a la sub-17, es un trabajo colectivo del club. Claro, el tipo anda en un gran coche o en un buen coche. Ganan bien. Vive bien. Entonces no hay esa ambición. Sí, no les interesa porque además están trabajando por el bien del club, les pagan
buena lana Claro. y están tranquilos. Aquí debería de ser igual. Y para tener mejores formadores y mejores entrenadores hay que tener mejores capacitadores y mejores recursos. Y que los clubes de primera división te digan, Alex, tú eres el de la sub-15, te vas a ir 2 años a Ámsterdam a trabajar con el Ajax, o te vas a ir a Rotterdam a desarrollarte en el Feyenoord, o te vas a ir a Portugal con el Boavista. Sí, para ver cómo trabajan allá, como que Claro, qué hacen. para ¿no? absorber y luego poder emplear, ejecutar todos esos métodos. Y ahora que mencionaste Pumas, a mí me da tristeza porque yo lo voy a Pumas toda la vida y se ha dejado trabajar bien. O sea, antes, y recuerdo, todo el mundo cuando estabas o eras niño, adolescente, quiero irme a probar a Pumas. Claro. Ya no pasa. Tristemente ya no pasa. Hay equipos que lo han hecho mejor. Pachuca lo ha hecho muy bien, con los chavos. Incluso Chivas trabaja muy bien. Chivas se ve trabaja en el bien. tapatío. Santos creo que también trabajó Sí. o trabaja muy bien en esa parte de los jóvenes. Pero Pumas, y Pumas creo que tiene muchos problemas. Hay una problemática ahí para mí seria. Pues dejó de hacer esas cosas, ¿no? La esencia de Pumas era la cantera, Claro. ¿no? Trabajaban y sacaban buenos futbolistas, se dedicaban. Pumas históricamente no ha pagado bien y querían salir los futbolistas para irse a un mejor club, pero eso se dedicaba a Era el universidad. trampolín, ¿no? Te ponía en la vitrina, pero bueno, el mejor ejemplo es Hugo Sánchez, ¿no? O sea, pero que el Claudio Suárez de turno. Sí, no. Y varios ejemplos. Y veías futbolistas de Pumas regados por todo el fútbol mexicano. Efra Juárez, por ejemplo. Efraín O Juárez. sea, lo conozco desde los 6 años literalmente y llegaba el entrenador, es más, con los maristas, el entrenador de Pumas, Mauricio Pedrosa, que se llama igual que nuestro buen amigo El Mau, buen Mau. el gran comentarista, era el entrenador de la selección del Instituto México y también era entrenador dentro de cantera. Y entonces ahí se llevaba a 7 u 8 a probar. O sea, Efraín tuvo todo ese proceso y luego iban al Asturiano y también veían a tal, ¿Sí? tal. O sea, era otro tipo de metodología para poder captar el talento. Que por cierto, hablando de Pumas, me contó un pajarito por ahí a ver si es cierto que te hiciste alguna propuesta, te buscaron. Hubo una propuesta muy fuerte. Sí, pero Ya tiene mucho tiempo. ¿pero para qué? ¿Para hacer qué? ¿Te buscaron para que les ayudaras a qué? El trabajo tal cual era coordinador de inteligencia deportiva. Coordinador de inteligencia deportiva, fíjate. Esto fue más o menos en 2019. Más o ¿Y menos. quién estaba al frente? Al frente. ¿Era Ares de Parga? Todavía no llegaba Todavía Ares no. de Parga. Ok. Pero la persona que me habló fue Luis de Buen, Luis de Bar. como para hacer una especie de casting. Yo me llevo muy bien con Luis, con toda la familia de Buen. Diego es muy buen amigo. Diego va a ser un gran entrenador o un gran comentarista, porque absorbe muy bien el juego, lo ve muy bien. Y me hablaron, incluso llegamos a hablar de cifras, y yo les dije, es lo mismo que gano entre radio, la tele y YouTube. Es más, no, quitando YouTube. Entonces, échenle un poco más de ganas, porque al final... Pues sí. No, vas a un club Claro. y en 6 meses, si los resultados no se dan, Adiós. te dan una patada y se acabó. Entonces, no se llegó a ningún acuerdo. Siempre voy a estar agradecido porque además, si hay un equipo que le tengo cariño, es a Pumas, por Jorge Campos, porque yo crecí con eso y porque mi papá es economista del UNAM. ¿Le vas a Pumas o no? Sí, bueno, irle a alguien, No. tal cual no, pero sí estoy cada 15 días en Ciudad Universitaria cuando puedo. Tengo muy buenos amigos ahí, soy abonado desde los 14 años, pero sigan el otro día que perdieron contra Rayados y el árbitro, bueno, yo no creo en robos o eso hasta que no se confirme. Nos acuchilló, ¿no? Nos acuchilló totalmente, pero... Aunque salió un comunicado de la disciplinaria, ¿no? Que somos la liga de los comunicados. Exacto. Y la liga de las invitaciones, porque ya invitó la disciplinaria Pumas, después de que lo multaron, obviamente. Eso de la multa, o sea, por quejarse. Pues porque ya está tipificado, ¿no? De ahí Claro. se agarra, ¿no? De que si tú insultas a los árbitros o... Que me parece una tontería. Para mí Con deberían... regla en mano está bien que... Está bien. Pero... Para mí podrían expresarse si lo hacen
educadamente el club. Oye, no nos gustó. Además, me parece que los argumentos que dan, digo, yo quiero ver el video de la explicación, no lo he visto, pero la explicación que dan en papel a mí no me convenció. Sobre todo el del gol de Rogelio, ¿no? No me convenció. No. Fue una cagada de que hizo la de Marciniak en el Bayern Real Madrid. ¿Te acuerdas que Sí, pita antes? Sí. Entonces, bueno, son cosas que pueden pasar. Pero a ver, o sea, te preguntaba lo de si tienes algún amor por algún club, bueno, es que le tienes cariño a Pumas. O sea, Sí. como tal, no te, digamos, De no chico te, sí era muy de Pumas. pues, te preguntan, Pepe, ¿le vas a Pumas? O sea, ¿es tu equipo Pumas? No, yo creo que no. No. O sea, yo creo que no tengo un equipo así tal cual, pero si hay un equipo que le tengo un cariño muy grande y que me tomo el tiempo para ir a verlo, es a Pumas. Y ahora que llegó Efraín, que lo conoces muy bien, aprovechando el tema, ¿qué te parece como técnico? A ver, gran trabajo el que hizo en Colombia. En Colombia, si uno analiza el equipo que tenía, era un muy buen equipo. La mejor plantilla. La mejor plantilla, con futbolistas que incluso estuvieron en México, De acuerdo. que estaban a gran nivel, de buen pie, Sí. de calidad, pero Efraín lo supo trasladar bien, ¿no? Fue una mezcla entre la táctica, pero sobre todo la gestión de grupo, porque entrar en ese vestuario de Atlético Nacional Complicado. es bravísimo, durísimo, y desde la parte directiva, Y lo que vivió él también extra cancha, ¿no? totalmente. Y muestra la personalidad que tiene Efra, como cuando jugaba, cuando debutó en Pumas, cuando va al Celtic, cuando le toca el enfrentamiento con Neil Lennon, que lo empieza a poner en la banca después de aquella fiesta en Monterrey, que a mí me parece un poco injustificado, porque le dijo, este es un club católico y tal, y Sí. lo tergiversó todo. Pero me gusta lo de Efraín. Creo que nunca debe de entrar en un papel tan victimista, porque es demasiado joven para recurrir a eso. O sea, las declaraciones que hizo de Ramos, Sí, ¿te gustaron o no? O sea, a mí no. no. A mí no. No me gusta ese tipo de discurso. Está bien, vamos a trabajar, vamos a pedir mejores refuerzos, yo quiero jugar así, tal. Creo que algo muy importante en Pumas es que tiene que haber armonía y una conexión entre la grada, el técnico que los representa y los jugadores. Le pasó a Lema, ¿no? Que también Lema se empezó a meter en algunas declaraciones con la gente, ¿no? Empezó a compararse, porque incluso mencionó Hugo Sánchez en alguna conferencia de prensa, cosa que a mí no me pareció también. Pero fíjate, en el tema de Efraín, yo creo que también es muy vivo a la hora de declarar y lo ha ido aprendiendo, ¿Del Vasco? lo ha ido mamando, como se dice, ¿no? De algunos técnicos. Sí. Y para mí lo de Ramos es muy inteligente también, porque el foco del partido fue Ramos al final, De acuerdo. ¿no? Pero hay que hablar también, ya nadie mencionó lo que dejó de hacer Pumas, porque efectivamente creo que... Aplicado la Mourinho un poco, ¿no? Claro, porque, o sea, para mí sí afecta y me dicen, es que lloras y tú traes algo contra Monterrey. Yo no tengo absolutamente nada contra Monterrey. O sea, y sí le voy a Pumas, pero pues o sea, el codazo que le da Ramos a Benevendo se tenía que haber ido. De acuerdo. Y sí cambia jugando con uno menos el partido. Por supuesto que te cambia. Fue una ineptitud arbitral completamente. Hablar de robo, yo siempre le digo a la gente, no puedes decir robo cuando no tienes nada confirmado. Correcto. Que sean ese árbitro incapaz de dirigir Sí, un encuentro de tal magnitud. Digo, si le buscamos, por ejemplo, a Rayados, porque luego se habla nada más del América, ¿no? Es que el América lo ayuda, ¿no? Y podemos mencionar equipos que el arbitraje les ha ayudado en cierto momento, les ha beneficiado. No, pasó Atlas cuando el bicampeonato contra Pumas. En el bicampeonato, ¿no? Y a Monterrey contra Pumas, que Lucas Ocampos no tenía que haber jugado, pues tenía que haber sido suspendido 2 partidos. La comisión decidió quitarle uno porque alguien en Monterrey habló y abogó. Y está bien, hicieron su chamba, ¿no? Pero hay cosas puntuales. Pero a lo que iba de Efraín, el foco de atención fue Sergio Ramos al final. Y yo creo que ahí sí comparto contigo que Efraín, en esa parte que me parece un técnico joven que ha tenido ya bagaje importante, ¿no? Por sus recorridos en distintos países, que eso también me parece a destacar, pero que sí hubiera hablado más de la parte que dejó de hacer Pumas, ¿no?
Totalmente. Sobre todo porque el primer tiempo es de lo peor que he visto de lo peor. En el torneo. Porque venía bien en cuanto a resultados, no había perdido. Claro. Sacó un buen resultado en la CONCACAF, fue a Costa Rica, en donde corrige al medio tiempo. Corrige al medio tiempo. Eso me parece. Corrige al medio tiempo y lo hace muy bien. Pero sí hablar de esa parte de lo que pretende. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar a Efraín, porque este torneo pues ya lo agarró en camino y creo que se tendrían que concentrar en la CONCACAF. Totalmente. Pero ¿qué es lo que va a hacer Efraín en el futuro? ¿Y qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Si va... O sea, porque hablabas del concepto que te buscaron para la inteligencia deportiva. Pumas ha cambiado mucho radicalmente en estos últimos años, ¿no? O sea, Lilini debutó... Creo que fueron más de 18 los que pasaron con Lilini, de debut, de cantera. Ahí está Eric Lira, ¿no? Uno de ellos que está haciéndola bien con Cruz Azul. Podemos repasar algunos de los que recuerdo con Lilini. Pero, ¿qué es lo que quiere Pumas? Porque uno ve la alineación inicial y ve pocos canteranos. Ahorita estamos viendo al central, por ejemplo, ¿no? Que lo han utilizado más. Sí, el que cometió el penalti. El penalti. El penalti. Pero los centrales... Los titulares son Magallán y Natán Silva. O Duarte que jugaban con línea de tres, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú verías o qué tendría que hacer para ti Pumas para regresar a ese protagonismo? Primero, un proyecto de largo aliento. O sea, pero comunicárselo a la afición. Oye, no vamos a ser campeones en 4 años. Puta, qué declaración. No, pero esperen. Vamos a captar talento, vamos a apostar por esta fórmula en inferiores, vamos a empezar a apostar por mayor talento. Por ejemplo, yo le tengo mucha fe al chico Ángel Rico. Sí. Me parece que es un muy buen jugador, tiene una zurda privilegiada, lo están llevando bastante bien en selección, pero tienen que ser realistas. Hoy Pumas es prácticamente imposible que compita ante los planteles. América lo metes a la Conference League y te compite. Sí. Lo mismo con Rayados por puro plantel. A ver, es un equipo de Europa League. Sí. Que Ocampos, que Oliver Torres, que Sergio Canales, que Sergio Ramos. Sí. Berterame podría jugar allá tranquilamente. El Corcho es un medio centro. El Tecatito. O sea, estamos viviendo realmente un buen nivel en cuanto a talento individual en la Liga Mexicana. Ya también se está haciendo muy habitual el tópico, Alex, de... Nuestra liga es una mierda y el futbolista mexicano es una mierda y casi no tenemos en Europa jugadores y somos una mierda. A ver, momento. ¿Debemos de tener más jugadores en Europa? Sí. ¿Somos una mierda? No. Hoy en día Israel Reyes podría jugar en Europa, seguro. Marcel Ruiz podría jugar en Europa, seguro. Alexis Vega podría jugar en Europa en distintas ligas. No estoy diciendo en equipos candidatos a ganar la Champions. Sí. Pero no sé, en el Boavista de turno o en el... Valencia. ¿Pero por qué no se van? No, bueno, porque aquí se gana muy bien. La Liga Mexicana está tremendamente bien pagada. Entonces yo creo que eso también es un hándicap. Y cuando te pagan tan bien y llega, no sé, el equipo, el Utrecht de Países Bajos, y dice, uy, este está buenísimo, ¿cuánto cuesta? No, pues 8 millones. ¿Qué? Sí. Yo me voy a Colombia con esos 8 millones. Me traigo literal, 3. O 10, güey. Sí. ¿No? O voy a Colombia por 2, a Venezuela por 1, a Perú por 4 y se van a los sudamericanos, a los presudamericanos y todos estos, el premundialito. O sea, sí inflan el precio aquí en México. Totalmente. A ver, pero lo inflan justificadamente porque hay muchas marcas. O sea, el fútbol en México mueve muchísimo dinero y tú lo sabes perfectamente. Patrocinadores. Todo está justificado. O sea, es una burbuja que se está inflando y llegará a un punto en el que se reviente. El jugador mexicano realmente gana muy bien, o el jugador que milita en México, mejor dicho, gana mucha lana. Sí. Y no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero también todo el entorno de las marcas que engloban el fútbol, casas de apuestas, comida, cervezas, marcas de autos. O sea, sí, la derrama económica del fútbol mexicano es impresionante. Por eso la federación que más dinero genera en el mundo, o hasta hace poco, hoy sé que es top 3, sigue siendo la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, en la parte económica nos va a dar súper chingón, pero la deportiva... Eso, que debe tener un balance. Y cuando me decías, o el tema o el tópico de la Liga Mexicana no es de las mejores, o sea, ¿en qué lugar la pondrías? Porque a mí desde la federación o
o los presidentes que han estado, o ahora los comisionados, o el señor Arriola, o el que esté en turno, ¿no? Te sacan, sí, ¿no? Y llegan con papel y mira, pues las estadísticas indican que la liga, sí, pero yo quiero ver algo también, o sea, no solo en el papel, lo quiero ver en la cancha. Resultados. Lo quiero ver en resultados, o sea, porque yo puedo decirte, sí, la Liga Mexicana está entre las 10 mejores del mundo. Cabrón. Yo sí lo compro. ¿Tú sí lo compras? Yo sí lo compro. O sea, a mí me cuesta trabajo por algunas cuestiones que no necesariamente tendrían que ver con fútbol. El formato de competencia, el no ascenso. El no ascenso. Totalmente. Y yo digo, ¿cómo se puede competir o cómo puedes decir que estás en el top 10 cuando no hay, o sea, cuando los de abajo, ¿no? En el ascenso, deportivamente no tienen a nada que aspirar. Eso es muy jodido. Está cabrón. Y esa es una traba, pero con todo y esos problemas, o sea, ahora llego ahí, pero Inglaterra, España, Italia, Alemania es el top 4 mundial. Yo creo que nadie tiene la menor duda. Luego, un escaloncito abajo, Francia, ¿no? Luego podemos hablar de Portugal, de los Países Bajos. Antes la liga rusa llevaba muchísimo talento, por ejemplo. Ahora creo que ese lugar lo está tomando más la liga turca. Ahí ya llevamos 8, por ejemplo. Brasil está arriba de Turquía. ¿En Arabia la pondrás o no todavía? Todavía no, porque sí hay 5 o 6 equipos con muy buenos planteles y luego está bastante descompensado. El día que tengan 10 planteles, que es lo que básicamente hicieron con el golf, o sea que llevaron a golfistas muy buenos para los billetearon. A base de lana. Cuando ya tengan 10 equipos como el Al Nassr, el Al Ittihad, el Al Hilal y un par más, ya vamos a decir, cabrón, pues estos güeyes no solamente están pagando bien a 6, 7 equipos, sino son 10, 12. Brasil está muy por encima en el continente. Hoy en día uno ve un partido de la Liga Argentina y muchas veces te quieres arrancar los ojos. Sí, también. O sea, que luego sacan más jugadores que a nivel selección están 3 escalones por delante, que son los vigentes campeones del mundo, por supuesto. Pero los mejores jugadores de Argentina se van a Europa. Los que no llegan a Europa, o MLS o México. Sí. Y muchas veces son muy buenos futbolistas. Es como, por ejemplo, el Lolo Farabelli, gran jugador. En México seguramente sería titular o sería convocado, ¿no? En Argentina seguramente no pasa por el radar, pero yo creo que va por... O sea, tú sí le pondrías en el top 10. Bueno, ponle entre el 10º, el 12º, pero por ahí tiene que estar. Ahora, si arreglamos el tema del descenso, que no quieren repartir el pastel y sabemos, ya hay proyectos bonitos en el ascenso, como el caso de Mineros de Zacatecas, por ejemplo, Cancún, que también lo está haciendo bien, entre otros. Y además, quitas un formato de competencia como esta madre del play-in, en donde el 10º después de 17 jornadas puede clasificar. Eso es muy jodido, porque la fase regular prácticamente la puedes tirar a la basura y no pasa nada. Si dices, vamos a hacer una liguilla de 6. Del 1, el primero y el segundo directos a semis. Y luego el 3 juega contra el 6 y el 4 contra el 5. Se acabó. Los 6 mejores. Sí. Y luego los 2 peores se van a segunda. Eso estaría... O sea, sería muy bueno, ¿no? Sería en un mundo ideal. No existe. Digo, y aparte, a ver, han puesto, no quiero decir pretextos, porque evidentemente existió la pandemia y a raíz de la pandemia fue cuando, no, es que queremos sanear finanzas, se tienen que compensar ciertas cosas que se perdieron durante la pandemia para... ¿Pero no sientes que la justificación se convirtió en pretexto? Yo creo que sí. ¿Estás de acuerdo? A ver, me parece bien hablar del tema de finanzas sanas cuando mencionados, por ejemplo, ligas top, poderosas, por ejemplo, en Alemania, que a mí me tocó mucho tiempo transmitir la liga alemana, que me parece de las mejores. Y en cuanto a estructura, tú ves la Bundesliga 2, no sufren. O sea, no sufren porque ahí se dividen bien pues, las ganancias y saben... Derechos de televisión. O sea... Estadios llenos, además, en segunda división. Eso es precioso. Llenos, que creo que son modelos a seguir que deberían de tener aquí. Y entiendo la parte de las finanzas sanas en todas las divisiones. Me parece muy bien. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? Porque me lo llevan vendiendo, ¿no? Ese ejemplo me encanta de la Bundesliga porque Thomas Tres, el director del Borussia Dortmund, una vez en México me dijo, el problema es que la mayoría... Bueno, en Alemania por regla, pero me decía en Europa, pero en Alemania conciso, somos clubes.
en México son dueños. Fíjate. El dueño siempre va a ver, primero por el beneficio económico. El club va a respaldar lo económico, pero en un proyecto deportivo. Ya. En el momento en el que me dijo eso, dije ya, Es la gran diferencia. otra cerveza ya, Otra. ¿sabes? Oye, a ver, vamos a meternos en... tenemos una sección de fotos. Ujú. Te voy a poner fotos y lo que se te venga a la mente y tú me dices, ¿qué opinas? Estamos viendo a Pep Guardiola, la gente que nos escucha en las plataformas de audio, le puse la imagen a Pepe de Pep Guardiola. Un genio. ¿El mejor? No. ¿Quién para ti es el mejor? Yo creo que no hay mejor. Como en el juego no hay mejor, Guardiola es buenísimo. Ganó Champions ya con el City y demás. Pero todavía Guardiola lo hizo mejor. Por ejemplo, la figura de Jürgen Klopp. Klopp pierde ligas con 92 y 97 puntos. Sí. O sea, yo creo que estuvo en el escenario ideal porque después del Bayern, toda la estructura del Manchester City y del City Group le entregó las riendas con Ferran Soriano, con Chiqui y compañía. He tenido la oportunidad de... O sea, lo hicieron platicar casi con él. dueño del club, ¿no? Es su metodología. Sí. Entonces, va más allá de lo que hace en el terreno de juego. Me encanta Guardiola, pero también me encanta Klopp. O Ancelotti. Ancelotti. Mourinho. Tácticamente, Mourinho. No, Mourinho, qué personaje. Increíble. Pero sé que ha influido muchísimo en distintos técnicos. Breve anécdota. Fui al estadio del Brighton hace como un año y me tocó hablar con Roberto De Zerbi, hoy técnico del Marsella. Empezamos a platicar porque él no hablaba tan bien inglés y yo le pregunté algo en italiano. Empezamos a conversar y le dije, bueno, voy a hablar como español, medio italiano para entendernos. Se quedó 6-7 minutos y me empezó a hablar de fútbol y la mitad del tiempo, corto, que a mí se me hizo eterno, fantástico, hablaba mucho de la influencia de Guardiola y lo que representaba para la Premier League, de toda la evolución, de por eso hay un Arteta en el Arsenal. Por eso le abrió también la puerta, aunque con otros estilos, a españoles que lo están haciendo bien, como Iraola en el Bournemouth. Entonces, me parece que es un ha dejado su huella. punto de inflexión en el mundo del deporte. Y pensar que lo tuvimos en nuestra Dorados. liga, en Dorados, ¿no? Sí. Te sabes que el loco Abreu le dijo, no, Pep, tienes que venir. Hay unas playas buenísimas, es un lugar increíble. Y llegó medio a base de engaños, porque Lillo le decía al loco, no, tú eres uruguayo, a ti te va a creer, tú naciste con una labia. y se la creyó. Y lo convenció. Sí. A ver, siguiente imagen, por favor. Vamos, quise poner imágenes de películas futboleras, a ver qué te parecen, las que elegí. Bien. Y que me des tu opinión y si te gustan, obviamente. Bueno, este es un clásico. Escape a la victoria o Victory, ¿no? Es que para la gente que nos está viendo, puse el cartel de la película de Victory. Esta película es viejísima. Sí. Con Sylvester Stallone. A la izquierda. Ajá, a la izquierda. Rey. En medio Pelé y ese es Michael Caine, ¿no? Michael Caine. El actor. Pero bueno, en esa película, Sylvester Stallone, si no la ha visto, se la recomiendo. Sylvester la hace de portero. El arquero, exacto. Era el portero, ¿no? Que bastante limitada la actuación. Que las tomas, dices, ¿no? Ni Kuno Becker se perfilaba tan mal en gol, güey. Ya seca. Pero ahí salieron, bueno, obviamente Pelé, estaba, si mal no recuerdo, estaba Ardiles, el que jugó en el Tottenham. En el que jugó en el Tottenham, claro. Sí. Y había un futbolista. Osvaldo Ardiles. Sí. Claro. Y había un futbolista inglés también, no me recuerdo quién era de los ingleses. Ya pasó mucho tiempo. Pero, ¿te gusta el cine? Me encanta. Es con lo que me abstraigo. Esta sí la viste. Sí la vi. Y aparte la vi en la WIC. En la WIC. Sí, los dos somos de la WIC. Sí. También Oscarito Guzmán, vi el episodio. Porque nos la pusieron 3 o 4 veces para un proyecto. No me acuerdo de qué. Era algo de análisis cinematográfico relacionado al deporte. ¿Te diste cuenta que las tomas eran...? Ahí dije, no sé, Gol está mejor. Que Stallone se dedique a Rocky. Que nada. Totalmente. No. Se la recomiendo. A ver, vamos con la otra. La mejor película de fútbol, para mí, bueno, esta es preciosa. Te puse esta. Preciosa porque además involucra algo que nos gusta mucho, que es el periodismo. Sí. O sea, que este güey que... Elijah Wood. El que la hace de Frodo también. El que la hace de Frodo. Le puse a Pepe, la gente que nos escucha, la de Green Street Hooligans, con Elijah Wood.
que Elijah Wood es un rebelde, ¿no? Bueno, Exacto. Si mal no recuerdo, de Harvard, ¿no? Ya la vi hace mucho. Claro, ¿no? está terminando como su proyecto de tesis. En Harvard, ¿no? O algo Exacto. así. No recuerdo bien. No la recuerdo cuál era, si Harvard o Stanford, Sí. una escuela chingona. top. Exacto. Y entonces lo empieza a hacer un proyecto a partir de la rivalidad, que en Londres es de verdad muy bravo, entre el West Ham y el Millwall. Ujú. Y creo que es su hermano. No, su hermana está casada con el líder de la. Sí, de los de hooligans. los hooligans. Del West Ham, exactamente, de los Hammers. De los Hammers. Exacto. Y lo empiezan, él se involucra, ¿no? Claro, por el carnal del cuñado, Sí. que es el Charlie Hunnam. Que además es un tema además que involucra la parte periodística, pero también involucra un tema que fue radicado en Inglaterra, Claro. los hooligans, ¿no? Sí, sí. Hablando de A partir de Margaret Thatcher. ¿no? Margaret Thatcher, exactamente. Aparte de que hablamos de ligas top, y me parece la Premier es la Sí. mejor, tuvo que ver, o sea, antes las peleas de hooligans eran habituales. Totalmente. Bueno, Habituales. estuvieron suspendidos de Champions. O sea, pasó lo de Hillsborough, ¿te acuerdas? O sea, Sí, tragedias. hay ¿no? cosas terribles que han pasado a partir de los hooligans. Pero esta no es tu película favorita. Esta de fútbol me encanta, pero hay otra que todavía. A ver si le atino a. A ver. O a lo mejor puse algunas. A ver, vamos a la Qué siguiente buena imagen. dinámica, güey, porque me encanta de verdad el cine. Mira, mencionabas esta. Mira, me gustó mucho la 1, luego como que se va malformando con. De hecho, la 2 tampoco me emociona tanto, aunque está en el vestuario del Real Madrid y sale Figo, Beckham y demás. En la imagen puse a Kuno Becker, la primera película, la de Gol. Porque sí, fueron 3, ¿no? 3. Sí, fueron 3 películas. Ya la 3 creo que me quedé a la mitad porque dije, ¿qué es esto? Que el propio Kuno Becker lo reconoce. Él te dice, pues yo de fútbol, ¿no? Técnicamente le Sí. tuvieron ahí que Compró enseñar. los derechos de Gol ahora. ¿Los compró? Los Mira. compró No porque escribe también y dirige Kuno. Y Sí, le gusta el fútbol. Le gusta el fútbol, pero no lo juega. No, se ve como se Pero a ver si perfila. te digo, ¿quién estuvo mejor en la actuación? ¿Kuno o Sylvester Stallone? No. Kuno 10-0, güey. Sí gana. La 1 además me encanta por el soundtrack, que muchas tienen rolas de Oasis. Sí. Yo sé que más o menos te gusta Sí, Oasis. me gusta. Sí, Y- aparte y son, es mi son grupo son favorito. futboleros, ¿no? Claro, le van al los City. Gallagher. Le van al City, Exacto. ¿no? Ya se juntaron otra vez. Bueno, voy a ir Vas a con un... Mauricio Pedrosa es fan de... ahorita que Totalmente. vamos a- De hecho, tú sabes que empecé en los medios por un concierto de Noel Gallagher y Mauricio Pedrosa. No. Estaba afuera del Teatro Metropolitan. Te estoy hablando por ahí de 2012. Y me gritó Mauricio Pedrosa, iba con su esposa Majo. Con Majo. Todavía no eran esposos en Novios. ese momento, Novios. eran novios. Y me grita, hey, tú eres Pepe del Bosque, el de Twitter. Y entonces yo volteo y digo, tú eres Mauricio Pedrosa, el de ESPN. Yo tenía una cuenta, no sé, de 15,000 personas, seguidores, pero era conocido, digamos. Yo siempre digo que salí de Twitter. Literalmente yo salí de Twitter porque ahí empezaba Ahora a ex. comentar. Ahora yo le sigo diciendo Twitter. Twitter. Y empezamos a platicar, sí, güey, no sé qué. Y me dijo, sé humilde siempre, güey. O sea, esa fue la palabra o la frase que me dijo Mau Pedrosa. Sabes mucho, sé humilde siempre. Al día siguiente me mandó un DM, ¿quieres venir al Diente de Oro? Le encantaba, cabrón, sí. Vivía ahí muy Creo cerca. que ahí coincidimos un par de veces. Ahí ¿no? coincidimos. Yo creo que por ahí te vi, sí. Totalmente. Vivía enfrente casi. Vivía enfrente. Sí, el departamento de la Condesa. Y ahí me presentó, ¿te acuerdas de Yoyo? Sí, el Yoyo, ¿cómo no? Sí, fue. Alto directivo hoy en día. en Yoyo fue mi productor en Sports ESPN, Center. En Sports Center y en Capitanes. En Capitanes. Cuando empezamos Capitanes. Claro. Ahí el buen Yoyo. Bueno, pues te trajo recuerdos. Sí, buenísimo. Vamos con otra imagen. También me gustó, ¿eh? Rudo y Cursi. Esa la Rudy. tenía que poner. Sí. Con dos tipos que les gusta mucho el fútbol. Es más, si mal no recuerdo, Diego le va a Pumas. Creo Los que los dos. dos le van a Pumas, ¿no? Los dos. Sí. Los charolastras, los Sí. dos son... Sí. Y además ellos me caen muy bien. ¿Te gustó la película de Rudo y Cursi? Me gustó.
La verdad, me parece que Una especie de parodia, ¿no? Y cositas. una sátira. Sátira. El personaje del Batata me parece precioso Sí. porque es mucho del representante de la década de los 90, de Exacto. cómo manejaba a los futbolistas. Sí. No, tremendo. Pero sigue sin ser tu película favorita Sigue de sin fútbol. ser mi A ver, película favorita. ¿alguna más? Es que ¿Tenemos una tiene trampa. más? Esta la tenía que poner. Ja. El chanfle. Una de las personas que más admiro es Roberto Gómez Bolaños, que además es marista. Chespirito, ¿sabes por qué le decían Chespirito? No, a ver. Por Shakespeare. Mira. Es Cuando cierto, hacía cierto. obras de teatro, era el Shakespearito. Sí, escribía muy bien. No, era una cosa. Y además, Mucho ingenio. abuelo de Pedro Arnau. ¿Tú te acuerdas de Pedro Arnau de el área de research en ESPN? Sí. Una de sí. las personas más brillantes Sí. que conocí en mi vida es Pedro Arnau. Un tipazo además. Y un día, después de un año de trabajar juntos y comer y platicar, me dijo... porque le dije, no mames, me encanta Chespirito. Ese es mi abuelo. No mames, ¿cómo crees? Dice, te lo prometo. No sabía, fíjate. Y bueno, un crack, un grande. Digo, el chanfle para la gente que a lo mejor los que nos ven ahorita, los chavos, no la han visto, se la recomiendo. Métanse a ver el chanfle. Sí. Los americanistas, sobre todo, pues él le hace un homenaje a la América. Totalmente. Y el Estadio Azteca, por ejemplo, esas tomas. Y por ejemplo, Ramón Valdés, creo el entrenador. que pues representa, pues puede representar a varios entrenadores de aquella época. Roca, ¿no? Sobre Por todo ejemplo. a Roca, es lo que te iba a decir. Sí. O sea, está muy, hasta en el look. Cómo se movía, De el acuerdo. look, sí. ¿Hay una más? Ya, terminamos las películas. Bueno, antes de que me comente lo que piense del Vasco Aguirre, que es el que está en la imagen, ¿cuál es tu película El favorita? secreto de sus ojos. Que no es de fútbol. No es de fútbol, es muy buena. Pero dice Es muy lo buena. más importante o cómo se puede resumir lo que Argentina. representa el fútbol. Ganó, de hecho, el Oscar a Mejor Película Extranjera. Con este actor, ¿cómo se llama? Ricardo Darín. Ricardo Darín, que es un actorazo. Y cuando va al bar y le pregunta, ¿qué es el fútbol para usted? ¿No? Y entonces empieza a hablar de Racing, que no gana, que no había ganado, que si ganaban tal cosa, y le empieza a preguntar por jugadores. Y el otro le pregunta a Ricardo Darín, se me olvida el nombre del otro personaje que es fantástico, y dice, el hombre puede cambiar de religión, de mujer, tal, pero no puede cambiar de pasión. O sea, pero como está hecha esa escena, Sí, y muy luego que hacen la toma en el cilindro y todo. Por eso digo que es mi película De tus favorita. Sí, es muy buena ese sí. pasaje del fútbol y cómo lo van llevando en la historia. El secreto De sus ojos. de sus ojos, muy buena, se la recomiendo. Ahora sí, Javier Aguirre, cuando pasa este episodio, ya la selección jugó con Canadá. Esperemos que gane. Yo le tengo fe, ¿eh? ¿Le tienes fe? Yo creo que va a ganar. A ver, ¿por qué o sea, cuando me dicen, es que es malinchista, no es que sea malinchista, me gusta ser realista. Y me gusta llevar la parte del análisis a lo que... Yo sé que los partidos son distintos. Aquel primer partido que enfrenta a Aguirre con Canadá, Ujú. ¿no? El más reciente, el que termina en Sí, sí. empate. Un partido que Aguirre lo planteó para cortar el juego, ¿no? Totalmente. Cortó, para ensuciar el cortó, medio campo. Lo ensució. Sí, sí. ¿No? Te imaginas algo distinto, insisto, ya cuando pase este episodio ya. Pero, ¿por qué piensas que le va a ir mejor a México? ¿O le va a ir mejor a México con Javier Aguirre? Primero porque creo en la materia prima que convocó. Mm. Me faltan algunos nombres. Por ejemplo, me hubiera gustado ver en la convocatoria a Marcel Ruiz, que atraviesa un momentazo en Toluca. Creo que el mix en el cuerpo técnico Con es Rafa. positivo. Y Tony Amor. Mm. Tony Amor es una persona que sabe muchísimo de fútbol. Y Tony Amor es el equilibrio entre el método de Rafa más cercano a los valores de la Masía, estuvo en el Barça Athletic y demás, ¿no? De tener la pelota, de juego de posición y demás. Y Aguirre, que siempre es más pragmático y más de empuje y tal. Entonces yo creo que Tony Amor puede ser ese buen puente para encontrar. Bueno, Tony ha trabajado mucho con Javier. Creo que es un buen cuerpo técnico. ¿Pero era la solución para México? Para mí no hay solución porque ya vamos tarde hasta para 2030. Mm. Entonces, Por eso, pero si yo te digo, Pepe, si yo te llevo a consultar, a ver, Pepe, con los años que llevas viendo fútbol, con tu conocimiento, ¿cuál era el técnico para llevar a México a un proyecto a largo plazo?
A largo plazo. A buen punto. Bueno, la idea, no sé si realmente se puso sobre la mesa, como muchos dicen, el tema de Marcelo Bielsa, director de selecciones nacionales, y Almada como entrenador. Ese sería tu... Ese mix me gustaba. Y sobre todo porque Almada ha demostrado en Santos y en Pachuca que puede exprimir lo mejor del futbolista mexicano. Sí. Pero metes en la ecuación a Bielsa, no sé si aguante Bielsa. Claro, ese es el tema. ¿No? Y Almada también es bravísimo. ¿Cuánto van a durar, no? Pero este cuerpo técnico me parece, por lo menos para 2026, positivo. Sí. Y que se confirme que Rafa esté en 2030. O sea, porque... Que esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, por lo menos es lo que está en el papel. En el papel, pero sabemos que al final es también una lucha de poderes y guerra de intereses quién es el que está al frente de la selección mexicana, ¿no? A veces parece que hablamos más de una cuestión política que del grupo tal, o Emilio, que Orlegui, que, ¿sabes? Los Martínez. Sí, no. Hay un mix muy grande, entonces... Complicado. Bueno, a ver, ¿una más o ya con eso terminamos? Con eso terminamos, ¿va? Bueno, y recordarles también, invitar a Pepe a Primetime, que fue nuestro único patrocinador hasta el momento. Gran lugar. Más. Yo sí lo conozco. Lo conoces. Lo conozco. Pero te voy a llevar otra vez. Por favor. ¿Qué te gusta comer normalmente? ¿Te gusta eres carnívoro o sí, buen cortecito? Soy versátil. Carne. Soy muy de mariscos. Es muy de mariscos. Bueno, muy de mariscos. El menú ha cambiado últimamente porque es un restaurante donde hay muy buenos cortes de carne, pero han metido buenos mariscos. No, pero el corte nos lo damos. ¿Te gusta la sopa verde? La sopa verde es buenísima, ¿no? Sí, sí. Una sopita verde de mariscos, un buen cortecito, un ribeye, acompañado de una copita de vino. Cerrado. Y luego nos vamos al piano. Al piano, al divó. Bien. ¿Te gusta cantar? Sí, pero no lo hago tan bien. Me tuve que ganar la vida un rato cantando en Bélgica cuando no se dio lo del fútbol, imagínate. Así que vamos a acabar con... Bueno, gracias a Primetime. Sí. Al buen Gerardo Benavides. Nos echamos ahí un palomazo, güey. Sí, no, y luego hemos estado haciendo también en Primetime, que esto lo menciono, y mencionaba Gerardo Benavides, el dueño, que ha confiado en el proyecto, no solamente de Al Expuesto. Le he compartido, y él es un apasionado del fútbol de Guadalajara, le encanta el Chivas, y siempre tenemos la discusión, y me dice que yo soy americanista, y se pone ahí, el compadre se pone a discutir, pero es un tipo que le encanta el deporte, y me ha comprado la idea de hacer debates deportivos ahí en el Prime. Mientras echas el cortecito. Claro, ya llevé a Hermosillo con Miguel Herrera, estuvo Fernando Ceballos con Alvarito Morales. ¿Cómo acabó eso, No, estuvo muy interesante. La verdad es que estuvo entretenido. Fue previo a los clásicos, al de CONCACAF, al que termina ganando el América por goleada. Y pues Ceballos también creo que terminó perdiendo por goleada ahí. Sí, pero me imagino. Pero es un espacio, y te lo quiero compartir. Es una tribuna interesante que además del escenario que tiene donde se presentan grupos musicales, pues lo hemos aprovechado para también llevar temas deportivos, ¿no? Formidable. A ver si hay alguna oportunidad. Me encanta la idea, sí, seguro. De que vayas un día y pues echamos ahí la platicada, el debate, ahí vemos qué armamos. A mí me encanta hablar, ¿no? Y sobre todo dialogar y compartir puntos de vista, porque ahí está cuando enriqueces más tu criterio, cuando escuchas al otro, güey. Exactamente. Ya terminamos con las rápidas, o no seas queda bien. ¿Se llama No seas queda bien? Vale. Porque hay algunas cositas ahí que de repente metemos en esas preguntas rápidas con mi equipo de producción. Saludos a los chavos, al buen Gerardo Centeno y a Juan Carlos, al JC. A ver, el mejor partido que te tocó analizar. Madres, es una buena pregunta. Pero yo creo que por lo que representó en mi carrera, yo creo que la final de Eurocopa en 2021, la de Italia-Inglaterra. Italia-Inglaterra. Tiene mucho contenido emocional porque además esa final, por ejemplo, me tocó hacerla con Majo y con el Tibu. Pero sobre todo con Majo se ha creado una gran química. Una sinergia muy grande. Ella, cuando le pregunté, que vino ya Majo acá, le pregunté de su narrador, su analista preferido, y te mencionó. Ah, bueno.
Te mencionó. Es que fuera de cuadro, o sea, realmente somos amigos. Y nos hicimos amigos a partir de esa Eurocopa. O sea, y aparte, eso se refleja. Y siempre que me preguntan, ¿qué es lo más importante? La química que hay fuera. totalmente. Porque eso, la química que tienes fuera, ya sea como amigos, como compañeros, lo trasladas a la transmisión o a la pantalla. Y además, Majo habla de muchas cosas que a mí me encantan. O sea, porque Majo de repente le puedo enviar un mensaje sábado 10 de la mañana, ¿qué haces? No, pues viendo el Rayo Villarreal, ¿sabes? Sí. O sea, realmente ve mucho fútbol Sí. y le gusta hablar de fútbol y lo disfruta. Entonces, cuando se clava en cuestiones que a mí me gustan, digo, puta, qué chingón que no tengo que meter ahí el comentario. Pero yo creo que esa final, porque era la prueba para mí, ya digamos que había cumplido ese proceso en imagen, pero la Eurocopa, ya fútbol europeo, que tú dices en Twitter que... Fue como tu graduación. Exactamente. Ya. Bien, top 3 equipos que pueden ganar el Mundial 2026. Me encanta esa pregunta porque yo en 2022, después del Mundial, dije Brasil, si Neymar está bien, me voy a mantener en esa porque hay un jugador que pocos me han hecho disfrutar tanto el fútbol como Neymar. O sea, sí. ¿Brasil uno de ellos? Inglaterra y Alemania. Voy a dejar fuera... Dejas fuera España. Sí, me van a matar. Si todo mundo, cuando me molestan, me dicen, ¿por qué hablas como español, cabrón? No sé qué. Digo, puta, pues es que... Bueno, ahí está. Entonces, Brasil, Inglaterra y Alemania. Ese es top 3. ¿La Champions League tiene más nivel que el Mundial? Seguro. ¿Barcelona de Pep o Madrid tricampeón de Champions? El de Zidane o el de Pep, no. Para mí, con distancia, el Barça de Guardiola. De hecho, ha habido reales Madrides mejores que no han ganado la Champions, como el de 2003. Con los que gana la Liga. Con los Galácticos. El principio de todo eso, Sí. con Makelele ya, que venía de ganar de Glasgow. El de 2012 de Mourinho, que gana la Liga de 100 puntos, es brutal. Quizá el único comparable con el Barça de Pep, el de 2017, que era el rombito ya con Isco detrás de... porque se lesiona a Bale mucho, pero no, el Barça de Pep. ¿Club más grande de Latinoamérica? Qué preciosa pregunta. Club más grande de Latinoamérica. Yo creo que Boca Juniors. Boca Juniors. Clásico más pasional del mundo. Yo creo que el Estrella Roja de Belgrado contra Partizan. Allá se vive de distinta manera acá. Tengo 2 sueños. Uno es hacer una ruta de ese tipo de, no sé, un Fenerbahce Galatasaray o el Clásico de Belgrado o meterte al Hajduk Split contra Dinamo Zagreb y cubrir una Copa Africana de Naciones. Ese es tu... O sea, en tu bucket list, lo que te falta hacer. Me gustaría comentar la final de un mundial en televisión. Ya, ok. Ya lo hice en radio y fue una experiencia increíble, pero igual y no llega, porque tendría que estar en la empresa que tiene los derechos y no sé si algún día esté ahí, güey. Uno nunca sabe. ¿México podría clasificarse al mundial si jugara en Conmebol? Sí. No siempre, pero sí. Ok. Porque es otra vez la moda de decir, no, es que México, bueno, ya ahorita en Conmebol van muchísimos, pero quitas a Uruguay, Colombia, que está muy bien con Lorenzo, Argentina y Brasil. O sea, Luego, compites con Ecuador, compites con Venezuela. Bueno, Ecuador también está muy bien ahorita, pero ponle esa sexta plaza, estás por encima de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Perú, de Venezuela. Venezuela ha crecido mucho. No iría siempre. No iría siempre. O sea, igual y tendría 2 mundiales menos. Ok. ¿No? Pero en cuanto a nivel, México... Aparte, como están las cosas que ya van a clasificar, van a ser mundiales de... O sea, no sé cuántos equipos. Yo tengo una teoría de eso que sé que a ti te molestaría. A ver. El mundial de 48 va a tener el mismo nivel que el mundial de 32. ¿En serio? ¿Te puedo poner un ejemplo? A ver. En África se supone que van a ir 10, ¿no? ¿Cuántas selecciones de África tienen más o menos el mismo nivel?
Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Senegal, las del África Árabe, Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto. Y luego te sale que ¿de dónde es el delantero? No sé, del Borussia Dortmund, Girassi, guineano. Sí. Y luego que la Aubameyang... me estás diciendo que en África hay 10 selecciones. Hay más o menos 10 que están dentro del mismo rango. En Asia sí puedes tener 2 un poquito menos, ¿no? Porque ahorita Japón está muy bien y demás. Corea va a competir, pero 2 un poquito menos. Luego la de Oceanía, que te cuelen, que seguramente va a ser más débil, pero Nueva Zelanda tampoco ha sido el mayor flan, ¿no? En los mundiales. O sea, en Europa se van a aumentar y es el mismo nivel. En CONMEBOL pasa lo mismo. En CONCACAF, bueno, si va Estados Unidos, México, Canadá, Panamá tiene un gran proyecto, Costa Rica ahí anda más o menos, pero el nivel no va a cambiar. O sea, no. Salvo por 4 equipos por ahí de 48. Con esto acabamos. Top 5 mejores jugadores de la historia para Pepe del Bosque. Qué bonitas preguntas. ¿Tú las formulaste? Entre gran equipo de... Entre el equipo de Al Expuesto, sí, los chavos. La verdad es que los chavos son... Ya las tenían. Dijo, viene Pepe del Bosque, vamos a preguntarle esto. O'Reilly. Ok. Pelé. Diego Armando Maradona. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. El quinto yo tengo la duda. Por todo lo que representó en el fútbol, además, me quedo con Johan Cruyff. Pero podrían pelear tranquilamente Beckenbauer y Alfredo Di Stéfano. Bueno, ahí está tu mesa de 5. En esa mesa de 5 ahí se sienten los mejores que elige Pepe del Bosque. Perfecto, con eso acabamos, Pepe. Qué gusto, güey. Gracias por venir. Eres un gran conversador, Alex. No, por favor, al contrario, yo la paso muy bien con toda la gente que viene aquí a platicar al podcast. Y te pueden seguir, ¿no? En Apuntes de Rabona. En Apuntes de Rabona. Te sigo ahí desde 2016. Veo que ahí tienes con colegas tuyos, compañeros, que hablan de táctica, tienes la canchita, tratas de... Se llama Club Rabona, que es un proyecto que empezamos ya hace un rato. Afortunadamente se sumó, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Codere, la casa de apuestas que ojalá lleva que Codere trabajando por conmigo. Acá también, a ver, sí, te voy a pasar el contacto. Que se asome Codere por acá también. Son muy buenos tipos además y me pidieron un programa enfocado en lo que a mí me gusta. No lo que vende, me dijeron. Queremos hacer lo que a ti te gusta. La táctica. No lo que vende. Y entonces a veces bromeamos y platicamos también de conciertos, de festivales o de por qué uno viene crudo, pero sí nos metemos mucho en el tema, porque además es un morning show. Ok. Y lo hacemos en directo y luego tiene largo aliento, pues ya queda grabado. Pero estoy muy contento porque yo siempre dudaba de que un proyecto independiente con esa producción y con esa conversación espesa y profunda, no sé. ¿Cuánto lleva ya? Arrancamos este año ya de forma oficial. Empezamos 6 meses antes, desde la Eurocopa, con algunos directos. O sea, como que... Ya lo iban armando. Armamos todo el terreno desde el verano de 2024 y ya arrancamos enero ya en forma con la nueva locación y todo. Y bueno, el canal tuvo una declive por ahí de la pandemia porque dejamos de publicar un año. Nos llegaron un par de demandas por malos entendidos. El proyecto estaba hundido. Y a base de un buen esfuerzo, de fe, de paciencia, y ahorita pues nos ha ido afortunadamente muy bien y es bonito que la gente pues también gire la cabeza y busque y encuentre un contenido diferente que normalmente no se hace en México. Se los recomiendo mucho. Apuntes de Rabona, si les gusta la parte táctica. Y si muchas gracias. Y si quieren de verdad meterse en la parte para, digamos, aprender de formaciones, de sistemas, de cómo lo explican ustedes, porque lo hacen bien. Vayan a Puntos de Rabona, se lo recomiendo. Que te escuchen en W. En W. En la Champions. En la Champions y en Premier. En TNT, ¿no? En TNT. TNT y que es Max también, ¿no? ¿Qué es Max? Es Max. Sí, Max es la plataforma, TNT es el canal de televisión y la verdad muy contento. Es increíble, por ejemplo, trabajar, bueno, ya lo que dije de Majo es, además de gran profesional, grandísima persona, y el hecho de trabajar con Luis, pues te cambia la vida. O sea, ya llega el momento, en ese punto me dijo mi esposa, es que
ya estás en un punto en el que trabajas con la persona que admirabas cuando eras niño. Entonces llega el momento en donde o te afianzas, güey, Ya. ¿sabes? Pepe, pues qué gusto tenerte por acá y que no sea la última vez que nos visites. No, por favor. Nos falta mucho. No, tenemos, a ver, Hay que ir a yo echarla. te tomo la palabra, güey. Sí, vamos a ir al Sí, prime sí. time y a conversar y pues que vengas en otra ocasión también. Nos quedan muchos temas ahí. No, pendientes. cuando quieras. ¿Ah? Si quieres, después de la final de Champions, por Vale. ejemplo, ¿no? Podemos echar la platicada. Antes del Mundial de Clubes. Antes del Mundial de Clubes. antes. Que va a ser un experimento interesante ese Mundial de Clubes. Ya lo platicaremos. Sí, sí. Y echaremos ahí el traguito en primetime con Perfecto. Pepe del Bosque. Pepe del Bosque, Alex Gusto. Blanco. Hasta la próxima. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Alex Blanco TV, mi canal de YouTube. Ya lo sabe. Comentarios. Mándenme sus sugerencias de a quién quieren que entrevistemos. Y lo vamos a tratar de hacer. Hasta la próxima. Prime Time, Restaurante y Bar presentó Al Expuesto.